Alfredo, hasta que venga Matías. ¿Qué es el glaciar? El glaciar lo Ah, definimos como una masa o también una capa gruesa de hielo en la superficie terrestre que, que realiza el proceso, no, que puede ser consolidado, acumulado y recristalizado. entonces, por compactación y recristalización, ¿no? Es una masa de hielo que se forma sobre la superficie como consecuencia de la compactación y la recristalización. Ah, bien, pero ¿Sí? se acumula, se Entonces, recristaliza, bueno, se acumula, se compacta y se recristaliza. ¿sí? Em, ¿Cuáles son qué es lo que me puedes llegar a decir a mí que el glaciar está en movimiento? ¿Qué rasgos de esa masa de hielo me indican que el glaciar está en movimiento? Serían por las grietas, los cribaces, puede ser, profe. Perfecto. Obvio, cribaces marginales, transversales, eh, longitudinales y en el pie del monte, es la base, los radiales. A ver si me tenés que describir los radiales, ¿a qué se debe? eh, Tienen forma de radio, que no, profe, se debe a la expansión, que no. ¿Por qué? Mm, Porque el glaciar está bajando en un valle en U y llega a una zona de pendiente suave y se O expande nula. o nula. Entonces, por eso, si ya no hay pendiente, no se va a seguir transportando. Entonces, ¿qué hace? Se expande. Se expande, Entonces, al expandirse, genera esas grietas en forma de, o sea, de radio que convergen en un punto. bien, ¿qué son las morenas o morrenas? ¿Ves? Eh, Son de rubio, eh, de material heterogéneo, profe. No Bien, estratificado, puede ser. De, ¿qué quiere decir que no están estratificadas? no está consolidado. Así ¿Qué más? que se lo domina til. ¿Qué más? ¿Está ordenado? ¿Está desordenado? ¿Cómo es? Está desordenado y bueno, es de material heterogéneo, de diferente Bien, heterogéneo y modelo. heterométrico. Heterométrico. Bien, ¿qué tipo de morenas conoce? Según la posición están las morrenas laterales y las centrales. ¿Cómo se Una de forma una morena fondo, central? la central, Ajá. sería por eh, ¿La unión de qué? de dos valles, sería, profe, que no, dos valles. De dos glaciares, ¿no es cierto? De las lenguas glaciares. ¿De dos? De dos lenguas glaciares. Uno viene de un lado, el otro viene de la otra, entonces al unirse, entonces entre medio de este dedo y del otro dedo, Entonces se va a formar. las Entonces laterales son lenguas, claro, las los laterales laterales de ambos glaciares, cuando se unen, van a formar las morenas lateral. La morena terminal o frontal. es por el retroceso, ¿no, profe? ¿No? De la Bien, erosión. a ver, ¿por qué hay retroceso del glaciar? Eh, Sería por la zona de pérdida que genera cristalización y además ¿Por qué perdemos a veces? ¿Por qué se pierde la masa glaciar? O háblame del balance glaciar. el balance glacial está en la zona de acumulación, menos la zona de pérdida que la ablación. Zona de derretimiento se transforma en agua ¿Cómo difusión. puede ser el glaciar? De balance positivo, que hay más acumulación que pérdida, balance nulo y balance.
negativo. Bien, ¿qué quiere decir de que tenemos un balance negativo? Que hay mayor pérdida, más retroceso de relación. ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué hay pérdida? Mm, es no, no hay menos acumulación de, Bueno, pero ¿por qué se pierde? Se gana porque hay precipitaciones no de hay, eh, precipitaciones sólidas. Y así como te digo, precipitaciones sólidas, también hay varios factores que influyen en la ganancia, lo que influyen las pérdidas. ¿Sí? ¿Por qué ganamos? ¿Por qué hay ganancia? Porque tenemos mayor precipitaciones sólidas por la actividad del viento, porque existen avalanchas. Pero entonces, ¿por qué el balance puede ser negativo? ¿Cuáles son los factores que te indican de que, o las causas de que ese balance es negativo? mm, Sí me entendés la pregunta, ¿no? sí, pero usted lo había dicho, o sea, dijo ahí ahora, Bien, entonces, ¿por pero qué hay pérdidas, Alfredo? se lo nombro, usted A dijo, ver, decime. Pérdidas, ¿no? Me faltan. por no sé, ganancia que no. No hay ¿Por qué? ganancia por avalancha, por no hay tantas No, precipitaciones. pero aparte, si no hay, o como que se va a mantener en equilibrio. Yo voy, un ratito. ¿Entendés? O sea, se va a perder, hay balance negativo porque hay pérdida. ¿Cuál es la causa y fusión, por ejemplo? No entiendo la pregunta. Entonces, lo que tenés que hacer es ver las causas de las ganancias y las causas de las pérdidas. ¿Sí? Bien, perfecto. Matías, vos decís de que, a ver, si hay ganancia, entonces crece la masa del hielo. Entonces, si es un, un, un glaciar de base caliente, ¿qué quiere decir que sea base caliente? Es allí que las temperaturas, decía que las temperaturas estaban cerca del punto de fusión, temperatura glacial. Bien. Entonces, ¿en dónde tomo la temperatura, Matías, para ver la temperatura de la masa del hielo? Decía que la temperatura era la temperatura media que tiene el aire en la zona de acumulación. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos el de base caliente, es el que se va a mover, ¿no es cierto? Por eso es Sí, móvil, es ese glaciar. ¿Por qué? Porque la parte baja, al generar la fusión, la fricción con el cauce, va a generar que un agua de fusión. Entonces, eso no de fusión. sumado, Actúa exacto. como lubricante. Esa. Bien. Entonces, si el glaciar se está moviendo, a ver, nos imaginemos que este va a ser el glaciar y acá tengo las morenas, que va a ser la morena terminal, ¿sí? Entonces, si el glaciar se mueve, lleva todo. Si retrocede, se va a ir para atrás, pero esta morena terminal, lo frontal, ¿qué me indica? La Retroceso. última morena que vemos allá a lo lejos. ¿Qué te indica, Matías? No, nosotros yo estudié la parte hasta Ah, la bueno, clasificación nomás, no avancemos. Un retroceso, Alfredo, vos, ¿qué te indica? que está retrocediendo, ¿no?
Que el glaciar, bueno, sí está retrocediendo, pero te indica hasta la zona máxima de su desplazamiento, ¿sí? Ah, Después seguramente que el glaciar va y viene, entonces vas a encontrar varias morenas al frente del glaciar, pero la última es hacia donde más se desplazó el glaciar. Alfredo, si te digo de que me haga la descripción de una roca aborregada, ¿la roca aborregada es producto de qué proceso? eh, por la abrasión, bueno, ¿no por qué? Ah, sí. Y el arranque y transporte, Ah, está bien. ¿sí? Es por arranque y transporte, es por erosión. Profe, ¿puedo pedirle un ratito que voy a dejar a mi papá Sí, sí, y sí. vuelvo? Seguimos con Matías entonces. Ya vuelvo. Bueno, Matías, Sí, profe. entonces sigamos con lo fluvial. Según los tipos de canales, ¿qué canales conoces? Bueno, ahí los canales, teníamos canales rectos, canales meandriformes y los canales anastomosados que eran entrelazados. Eso se Bien, si yo te clasificaban digo por de que me sinuosidad. digas según el número de canales, ¿cómo me dirías vos? Bueno, Sistema fluvial de un solo canal y sistema fluvial de multicanal. ¿Sí? bueno, Entonces, de un solo canal ahí estaban esos, el recto, el meandriforme y después estaban de múltiples canales, el entrelazado y el anastomosado. bien, a ver, según el índice de sinuosidad, un canal recto, ¿cuál va a ser? El índice de sinuosidad es igual a, Bueno, el índice de sinuosidad era para que tenían valores menores a 1,5, es un canal recto. Y cuando los valores de sinuosidad son mayores a 1,5, es un canal meandriforme. bien. ¿Cómo se calcula el índice de sinuosidad? Y ahí hay una relación entre la longitud del canal sobre la longitud del valle o bien toma la pendiente del valle sobre la pendiente del canal. Bien. Forma de depositación. A ver, comencemos por un canal anastomosado. Ujú. ¿Cómo se llaman cada... no, meandriforme, un sistema meandriforme. ¿Cómo se llama cada curva? Las curvas se llaman recodos, en O también donde cómo se pueden llamar. El sistema meandriforme. La curva se llama, o cada curva, ¿cómo se llama eso? Un meandro. meandro, claro, están Entonces, las barras de meandro. claro, eso ya forman parte porque son formas de depositación de cada meandro. Cada meandro es la curva. Entonces, un sistema meandriforme es esa sinuosidad, ¿sí? Ujú. ¿Cómo son las formas de depositación de ese sistema meandriforme? Bueno, puede depositarse como barras de meandro que hablan de que son depósitos semilunares, en donde la corriente en ese meandro es de menor velocidad en la parte interna de la curva, por lo tanto deposita el material en esa zona y eran dentro de la definición de los albordones. Bien. En un sistema unicanal recto, por ejemplo,
¿Cómo es la forma de depositación? Podemos tener depositación de estos algodones que son cordones de sedimentos que se depositan a ambos márgenes del cauce de manera longitudinal. Bien. Y ahora, en un sistema montañoso, en un ambiente montañoso, ¿qué me podés decir de ese sistema montañoso? Los torrentes, por ejemplo, ¿cómo son? ¿O qué parte podés diferenciar? ¿Cómo serían las partes de la cuenca? Ujú. Bueno, tenemos ahí la zona sería de producción, eh, la zona de transporte y la parte baja de la cuenca sería la zona de sedimentación. Bien, ¿cómo sería la forma esa de sedimentación? Si vos me La tenés que hacer forma, la descripción, a ver cómo sería. la forma de sedimentación, bueno, en la parte más baja de la cuenca, donde las pendientes disminuyen, entonces la corriente pierde su capacidad de transporte y los materiales se van a depositar. Ahí se pueden depositar, por ejemplo, como un cono aluvial o también llamado cono fluvial, en donde, bueno, en la parte del ápice del cono se va a depositar el material más grueso y en la parte basal el material más fino. Bueno, a ver, volvemos al tema de la clase pasada, del tema pasado. En un sistema gravitacional, forma de depositación, ¿te acordás que vimos cono de deyección? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre un cono de deyección y un cono aluvial? en la forma en la que se deposita el material, porque en el cono de dirección el material fino quedaba en el ápice y el material grueso en la parte basal. Bien, bien. Eh, y ahora un delta. Un delta también es como un cono aluvial, pero la diferencia es que el depósito se hace en cuerpos de agua. Bien. ¿Cómo es el transporte en un sistema fluvial? ¿El material va transportado de qué manera? Bueno, ahí tenemos, puede ser transportado como carga disuelta, como carga suspendida o como carga de fondo. La carga Como disuelta, ¿qué sería? la carga disuelta es cuando la carga de esa corriente es transportada en solución, es decir, como iones disueltos. Muy bien. Carga de fondo. La carga de fondo es cuando el material tiene un tamaño tal que no puede ser transportado como carga suspendida, entonces se va a desplazar a lo largo del fondo del cauce. Y bueno, ahí tiene distintos tipos de desplazamientos, donde estaba por saltación, por arrastre, por rotación. A ver, alguna de las rocas que estudiamos hay una sola que es transportada por el agua. ¿Cuál es? La sedimentaria. No, una que tiene orificio. Ah, pero como carga suspendida, Sí, sí, sí. en rotación, una pumicia, Muy bien. era Entonces, y la ahora, roca ¿cómo pumicia. sería, cuáles serían los sistemas de erosión, Matías? ¿Qué mecanismo? Eh, Ahí tenemos la acción hidráulica, abrasión y tenemos atracción. Eh, Bien. A ver, la marmita de gigantes o pilancones, ¿producto de qué es? es producto de la abrasión por el desgaste mecánico que generan las partículas con el fondo del cauce. Muy bien. ¿Quién genera el desgaste? Son las partículas que forman parte de la carga de esa corriente
pero las partículas que tienen mayor dureza Muy bien, que el material que van a... bien. Erosión, transporte, depositación. Y lo único que te está faltando a vos son las redes de drenaje, ¿no? La Sí, paralela, por ejemplo. bueno, paralelo ya hablaban que los cauces principales están dispuestos, eran en formas, para me acuerdo del gráfico, pero no la definición. Y la rectangular, La rectangular es que los cursos eh, eh, se unen en ángulos de 90 grados, en ángulos rectos, y este se debe a que fluyen por un ya clases ortogonales. muy bien. Está bien, Matías. ¿En qué tema pensás de que estás más flojo? De todos los que vas estudiando, ¿los vas entendiendo bien? Sí, y bueno, me falta esto, lo que me preguntó al comienzo, que no estaban los Sí. apuntes. Bueno, eso tenés que ver, pero es la parte en donde, a ver, sigamos, pasemos a glaciar, la primera parte de glaciar. ¿Qué es un glaciar? Bueno, ahí se define con glaciares, es una capa gruesa de hielo que se forma sobre la superficie por la acumulación, por la compactación y la recristalización de la nieve. Bien, para llegar al hielo glaciar se tienen que pasar, hay una sucesión de etapas, Sí. ¿sí? Desde el copito de hielo. A ver, ¿qué podés decir de eso? Bueno, primeramente tenemos el copo de hielo, que, perdón, el copo de nieve, eh, es un cristal hexagonal que tiene una baja densidad, en donde actúan, bueno, ahí el aire infiltra Alta y va densidad y cómo es desgastando. la porosidad. Tiene gran porosidad porque el aire infiltra ahí en esos poros que hay entre los cristales. Bien. Después del copito de hielo, Eh, ¿qué pasa? bueno, ahí el aire va a producir la erosión de los extremos del copo, y el vapor de agua se condensa en el centro del copo de hielo y forma ahí la nieve granular. Después, Y en todo este proceso también se pierde ahí lo que es se la expulsa el porosidad. aire y se produce la recristalización de la nieve formando la nevisca. Una vez que tenemos la nevisca, bueno, los copos de nieve se siguen acumulando. Esto genera presión eh, y genera que las capas inferiores se vayan compactando. Y cuando se tiene una altura aproximada o superior a unos 50 metros, ya se tiene la presión suficiente para que esa nevisca forme una capa eh, sólida de hielo, que ahí se forma el hielo glacial. Bien. ¿Qué partes eh, podemos nombrar en un glaciar? Distintas zonas, ¿te acordás? Sí. O sea, yo Te ac- recién estaba comenzando con el tema. Ah, bueno. Bueno, Pero, entonces, para vos ya está, Matías. bueno, El martes nos volvemos a conectar, yo desde acá, y ya les voy a tener más muestras. Así aprovechamos y hacemos la primera hora con muestras y de reconocimiento y después hacemos la teoría. Vos tenés que ver glaciar,
y comenzás con regiones secas, Bueno, ¿sí? bueno, Sí, porque el viernes yo la verdad es que si es que puedo, les doy clase de consulta. Lo que pasa que estoy sin internet en mi casa y no puedo, no tengo. ah, bueno, ¿y el martes sería este horario? ¿Las 2? ¿Sí? ¿O quieren más temprano? Ustedes me No, está bien dicen. este horario. Bueno, no, sí, yo el martes, o sea, a esta hora que es el horario de clase ya tengo para hacer con ustedes. Bueno, mujer, Bueno, Matías, gracias. cualquier cosa me escribí. Bueno, sí, ahora voy a buscar esa parte de la, digamos, la introducción del sistema fluvial. Ahora bien. Bueno, Pero hay que sería, profe, entonces tengo que hacer una descripción desde las precipitaciones y cómo van, cómo va erosionando esa agua de lluvia. vos tenés que hacer una introducción de que el agua de precipitación, qué es lo que, los efectos que van a hacer, el efecto que va a ser que tiene el agua antes de que sea encauzada. No, Si esas precipitaciones se encuentran, son dos situaciones, si se encuentran en un suelo desprovisto de vegetación y otro que esté cubierto, tenga una cobertura vegetal, entonces el efecto va a ser diferente, sí, ¿sí? Entonces bueno, ahí eso te da pie para comenzar eh, a dar el tema. Y ahí bueno, va el efecto de la gota de lluvia, el impacto. Y eso te lleva a lo que es los tipos de erosión laminar en surco y en cárcava. bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nos vemos, Bueno, muchas Matías. gracias. No, por nada. Ah, Chao. Alfredo. Profe, Al- hola. Hola, profe. Hola. Alfredo. Hola, profe. Bueno, sigamos. Bien. ¿Cuáles son, poner un poquito más fuerte tu micrófono, cuáles son los efectos, a ver, los rasgos del paso del glaciar, producto de esa erosión? ¿Usted se refiere al movimiento que genera por los de los detritos? ¿Por la El presión? glaciar se va moviendo, entonces va generando la Pulido, erosión. perdón, profe. Pulido, estrías, Eso. acanaladuras. Acanaladuras. Esos son los rasgos. Entonces, ¿cuál va a ser? A ver, comenzar a hablarme de eso. Bueno, los pulidos son superficies que se medio rayadas, son rayadas que se nota el movimiento del glaciar. ¿Por qué en ese pulido, aparte de ser lisa, se ven esos como arañazos? Es por la abrasión que no, profe, por el roce de los detritos. Perfecto. Entonces, el glaciar en su masa lleva material transportado, ¿sí? Sí, profe. Entonces, cómo va transportado el material? Háblame de eso también.
material. Ajá. Mm, digamos, dependiendo de la intensidad, si puede ser activo y pasivo. Ajá. Bueno, el pasivo significa que no hay dicha modificación, y cuando se genera el movimiento activo hay modificación, hay empuje, rozamiento. Bien. Entonces, ese material que es transportado, uno experimenta transformación y el otro no. Entonces, producto de ese movimiento activo y pasivo. Ahora, ¿por dónde, en qué parte de esa masa glaciar va siendo transportado el material? Viste como en la parte fluvial de que tenemos sobre el agua, después tenemos en la carga disuelta, después tenemos en suspensión, después tenemos como carga de fondo Con que puede ir saltando rodadura, saltando. en el glaciar, cómo va siendo transportado el material. eh, Tenemos los de Rubio, supra glaciares, en Bien, glaciares y subglaciares, ¿puede ser, profe? O sea, eso es lo que se perfecto. transporta en la parte basal. Bien, eso tenías que decir. Entonces hay varias. Entonces, producto de que tenemos ese material en la masa del hielo, se produce la erosión, ¿sí? Entonces me dijiste de que tenías el pulido y ese pulido, o sea, tiene sectores que están bien pulidos, pero también se ven esos arañazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa del glaciar transporta el material. Aparte de ese pulido, ¿qué más hay? eh, Estrías, Ujú. que son menos microincisiones, que llegan a 1 metro, creo. Y si superan el metro se llama ya acanaladura. Pero fíjate si son de 1 metro, ¿no? O son centímetros. Sería centímetros, ¿no? Sí, tienes razón. Mm. Mayores de 1 centímetro, ya hay más microincisiones serían macro incisiones. Bien. ¿Y las rocas aborregadas? ¿Producto de qué? De la variación y después la consolidación del glaciar, que es el arranque y el transporte. Bueno, si yo te pido que me haga la descripción de esa roca aborregada, ¿cómo sería? Eh, bueno, sería un lecho rocoso donde se ve el pulido, y en la parte inferior estaría. Bueno, pero tenés que hacer una mejor descripción, ¿no, Alfredo? Tenemos entonces en la zona de mayor pendiente, de menor pendiente, o en la zona de barlovento, sotavento, así. ah, Bueno, entonces, de dónde viene el glaciar, Va generando abrasión, ¿que no, profe? Y cuando bien. genera la consolidación, arranca un pedazo de lecho de roca, de detrito, y genera esa forma de. ¿Cómo podría escribirlo? De. Escalonada, fragmentada, ¿sí? Viste de que va No a ser parabólica, sino así, que. va a ser recto y esto viene en este sentido, ¿sí? Entonces, porque acá hay una abrasión, en cambio, en esta parte es el arranque. Entonces, ¿cómo es ese arranque así escalonada, dentada? Ah, bien. Tentada sería, ¿no? Claro. Truncada también podría. Y un drumlins, ¿qué es? Las acumulaciones de til, profe, ¿no? O sea, de til. Acumulaciones Claro, de entonces, til que se ¿cómo van y la formando. forma, cómo va a ser? Es la Sería. misma que la forma de la... Al revés sería, profe. Perfecto. Profe, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo describo cuando
por ejemplo, tengo la roca aborregada, Ajá. sería la parte apical, ¿no? Y la describo abajo, No, vos sería lo la podés base. poner así como la zona por donde se va desplazando el hielo. Entonces vos haces el dibujito y tenés que hacer el sentido de la dirección del hielo. Y Entonces, entonces podés decir de dónde viene el hielo, es la zona en donde se pueden observar el pulido por abrasión. En cambio, en el sector en donde, hacia donde se dirige el hielo, es la zona más recta que en la parte apical tiene esa fragmentación, está dentada, ajá. Y en el dribbling, bueno, producto sería al revés. de ese allá. Ah, ¿para dónde va el movimiento de glaciar? Se forma la parte aguda, que no, y la parte Exacto, sí, central, está bien, la parte claro, más pero ancha. también, o sea, eh, sí. ¿Y el drumlins de qué tipo de material está formado? eh, de til, material no estratificado. Y si se estratifica, se denomina tillitas. Tillitas, sí. Bien, entonces ya me hablaste del glaciar. ¿Qué tipo de glaciar según la temperatura conoces? Glaciares polares y los térmicos, los Los de polares, base caliente y los de base caliente, fría. frío. Ah, sí, Los de base fría, ¿qué pasa? ¿Se mueven o no se mueven? eh, y no, profe, que no. Tiene que existir el punto de fusión para que surja el efecto del gato hidráulico, el movimiento. Eso es lo que se dan lo de Bueno, entonces eso no se va a mover, los de base ejemplo fría. de Entonces Antártida. no tenés esa capa activa como no hay fusión, no tenés capa activa, entonces no va a existir ese lubricante. ¿Sí? Sí, son los glaciares de Antártida, Groenlandia, cerca de Siberia, puede ser, creo que sí, o no. Sí, Sí, o sea, lo que... Y después acordate de que tenés que ver algo de los glaciar de eh, las características para que se te formen los glaciares. no era un factor geográfico y climático. Eso. Bueno, el geográfico son latitudes inferiores a 40 grados Bien. ¿Qué y más? tiene que estar acompañado además de una altitud superior a los 3000 metros sobre el nivel del mar, donde existe un Bien. gradiente térmico que dice que cada 100 metros disminuye 1 grado centígrado la temperatura. Sí. ¿Está bien? El factor climático, bueno, obviamente que hace a la zona, La temperatura, las precipitaciones, tipo de precipitaciones. pero tiene que haber mayor porcentaje de acumulación de nieve en invierno para que sea ¿Cómo? mayor porcentaje de acumulación de nieve en invierno, Sí. sea precipitaciones sólidas. Entonces eso, Alfredo, también tienen que ver con los factores. Eso es lo que quería preguntar, factores. No, eso también tiene que ver con lo que hace rato estábamos viendo, lo del balance positivo, balance negativo. Esos factores que no los tengo en mente. Bueno, tenés que fijarte del libro porque sí está. Ah, bien. Ya, perfecto. Sí lo había leído. Sí, o sea, la zona de acumulación, zona de radiación. Pero sí. Sí. Bueno, ¿listo? Este tema está bien. No, perfecto. Después, bueno, cuando hay estratificación, o sea, los arcillitas, se forman los Kettler, la zona de Bien, Esker también, que no, crestas sí. sinuosas largas. ¿Eso es producto de qué? La cresta sinuosa, los Esker, Pero retroceso sería, que no. producto de qué,
va a ser eso. El retroceso va generando. Pero va a ser, o sea, esos tipos de depósitos son generados por el agua de fusión del glaciar. Entonces ya eso ya está ordenado y estratificado. Ah, bien. El agua de fusión entonces Los es como otros, ¿te que... acordás de que vos dijiste de que eran heterogéneos, heterométricos? Entonces está todo desorganizado. En cambio, cuando se produce, fíjate en el libro, cuando se produce la fusión de ese glaciar, cuando hay retroceso, cuando se retrocede el glaciar, lo que se ve es unos hilitos, unos canales de agua. Entonces, eso va a transportar material, pero material fino. Entonces, cuando eso se deposita, cuando el material que es transportado por esos eh, flujos de agua, producto de la fusión, luego se depositan. Entonces, ¿cómo se van a depositar? Se depositan en forma ordenada, lo más grueso abajo, lo más fino para arriba. Y según la morfología, tenemos distintos nombres, como vos recién nos nombrabas. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Sí? Sí, no lo tenía en cuenta o sea, el agua de fusión. Bueno, fíjate. Ajá. Bueno, Alfredo hace rato le decía a Matías de que el martes nos conectamos de vuelta. La primera hora vamos a seguir así como hoy, haciendo un poco de reconocimiento y después seguimos la parte teórica. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Y, Rocas de, ígneas y y metamórficas son como que ¿son qué? hay que observarlas bien. Ah. Bueno, ya te la voy a pasar bien. Sí, esa, el otro día me confundimos también con Matías. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos para que no te confundas. Bueno, Alfredo, Bueno, profe. nos vemos. Seguí estudiando, ¿no? Bueno, profe. Sí, voy a repasar eso, porque me faltan los factores. Bueno, te Bueno, mando un beso, que estés bien. bien, profe, gracias. Ah, Chao. igualmente, buen fin de. Para vos también. Chao, profe. Chao.